siempre comento que la idea inicial viene de una fascinación por el personaje del gigante. Hace ya muchos años fuimos con la Ikastola al Museo de San Telmo, donde hay ciertas pertenencias de Miguel Joaquín Eleizegui, unos guantes, unos zapatos, una silla, un grabado a tamaño real. Y me imagino que allí habría alguien que nos explicó la historia y a mí aquello se me quedó grabado, ¿no? Y muchos años después, cuando ya empezamos a hacer cine, pues yo pensaba que detrás de ese personaje había una historia interesante y año tras año, casi como un gag cómico, presentaba el proyecto ante mis socios de Moriarty y a ellos no les convencía la idea, hasta que un año trabajé un poco más y me dieron una oportunidad para que escribiese una primera versión de guión. Casualidad, el guionista Andoni de Carlos presentó un guión para hacer una película de animación sobre el gigante de Alzo a nuestros coproductores de Ilusoy. Y bueno, viendo las coincidencias, hablamos con Andoni, le planteamos nuestra idea, se lo pensó y él escribió la primera versión de guión. Y más tarde entramos Aitor, José Mari, que es el otro guionista, codirector de Loreac, y yo a trabajar en el guión, porque somos al final 4 guionistas en esta película. Queríamos un poco huir de todo el tema circense, personaje monstruoso sufriendo, llevando una vida mala, siendo explotado, porque si quisiéramos ahondar en eso, pues bueno, la historia tendrá esa posibilidad. Lo que pasa es que ya se había hecho con el Hombre Elefante y ya se estaba muy bien hecho y no íbamos a enseguida a acercarnos a eso. Entonces decidimos profundizar en otros conceptos que nos sugería la historia. Al final es un personaje que con 20 años, hasta los 20 años es normal, luego a partir de ahí empieza por una enfermedad a crecer hasta que no para de crecer, hasta que muere, ¿no? Entonces era un concepto que nos interesaba mucho, el tema de no parar de crecer, nos parecía que era simbólico, nos parecía también que hablaba mucho del momento histórico en el que viven estos dos hermanos, ¿no? Porque el cine es como muy cambiante. Bueno, hay como mucha tensión entre el antiguo mundo y el nuevo, antiguo régimen y el nuevo. Aquí están las guerras carlistas, pero si miramos Europa, pues hay conflictos parecidos. Esta es una gente que viajó a Europa, no sé, ahí había como un magma muy interesante para por un lado hablar de cómo se enfrentan estos personajes a los cambios inevitables que van a venir, cómo los gestionan. Por otro lado, es una historia de viajes, por lo tanto tiene un punto de aventura. Cuando le comentábamos a la gente que íbamos a hacer, que queríamos hacer una película sobre el gigante de Alzo, muchos no lo conocían, otros muchos lo conocían, pero entre esos yo diría que la mayoría pensaban que era un personaje mitológico, que nunca llegó a existir. Y bueno, documentándonos un poco sobre el personaje, nos dábamos cuenta que había mucho de mito en lo que quedaba escrito sobre él, ¿no? Había cosas como que se contradecían o exageraciones, tipo que todos los días bebía 30 litros de sidra y comía no sé cuántas chuletas. Y había una serie de cosas que nos hacían pensar en eso, ¿no? Cuando un personaje real de repente se convierte en mito, ¿no? Hay una documentación, pero quizás es bastante poca, si tenemos en cuenta que fue un personaje muy conocido en su época, ¿no? Entonces hemos tenido que rellenar huecos de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado también había unas líneas rojas, ¿no? No lo podías poner en cualquier momento en una situación y tenías que respetar ciertos momentos, ¿no? Pues este señor estuvo con su hermano delante de la reina Isabel II, la reina de Inglaterra, estuvo en Portugal, todo eso lo queríamos respetar, ¿no? Era un señor muy religioso, como marcaba su época, ¿no? Y bueno, eso también lo hemos querido plasmar. Por un lado, intentar aprovechar lo bueno que tiene tener una base real, y es que también es un reclamo para la gente. Hay mucha gente que, sabiendo que tiene una base real la película, pues lo ve con más interés. A priori es así. Y por otro lado, pues está el tema de poder, digamos, de alguna manera flexibilizar o deformar la historia a tu conveniencia, como le pasa al propio gigante en la misma historia, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? También la historia, de cómo
la transmisión oral, también escrita, pero la oral pues deforma la historia de él, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos ha pasado un poquito eso también cuando hemos estado llevando a cabo este proyecto. Bueno, eso es un secreto que no podemos contar. De hecho, no está cuantificado. Pero sí que, como decía Aitor, nos gustaba respetar algunas cosas reales que son importantes en la historia y que quien haya leído algo sobre el gigante de Alzo puede reconocer en la película. Incluso, uno de los grabados más famosos que hay sobre el personaje es uno que sale él con su hermano y su padre. Entonces en la película se reproduce el momento en el que están haciendo ese grabado, ¿no? O hay un periódico en un momento en Madrid que están leyendo, donde hay una ilustración del gigante, y la ilustración y el periódico es una réplica exacta del periódico del siglo XIX. Entonces, bueno, hay como cosas de la realidad que se mezclan con la ficción. La verdad es que en un principio la idea era hacer una película sobre el gigante de Alzo, donde el gigante de Alzo fuese el protagonista. Luego, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que quizá era interesante ver esa historia a través de los ojos de otra persona, pero sin renunciar al protagonismo del gigante. En un momento nos dimos cuenta que el protagonista tenía que ser, sobre todo, Martín, porque Martín representa muchas cosas en la película, ¿no? Representa ese momento en el que el nuevo mundo empieza a cobrar fuerza y hay gente con nuevas ideas y bueno, la paradoja de la película es que a veces uno quiere unas cosas pero no las consigue, ¿no? En cambio, el otro, que más o menos quiere que las cosas se mantengan como están, pues sufre para él la mayor de las pesadillas, y es que no puede dejar de cambiar, ¿no? O sea, está constantemente creciendo y por tanto cambiando, mientras que el otro justo le pasa lo contrario. Entonces, bueno, nosotros decimos que en el fondo son dos personajes que se complementan, son muy diferentes, con objetivos por momentos opuestos, pero que también a veces funcionan como una fuerza, ¿no? Nosotros a los actores constantemente les decíamos que para nosotros casi a veces era como que eran la misma persona, como el yin y el yang, ¿no? Como que al fin y al cabo son como parte de lo mismo y nunca acaban de juntarse, por mucho que sean lo mismo. Sí, no me atrevería a decir, no sé, veamos las críticas de lo que dicen. Bueno, podríamos decir que es un drama histórico, eso se podría decir, pero me parece que es un techo como muy amplio, ¿no? A partir de ahí creo que también tiene un punto de drama psicológico, sí es aventuresco en el sentido de que viajan a menudo, su vida es un viaje y tiene momentos de más o menos aventura explícita, ¿no? Has comentado de cine de autor y la verdad es que no sé de qué piensas, ahí me he cortado un poquito porque ¿tú crees que es cine de autor? O de autores en este caso. De autores. No sé, a mí también me resulta difícil calificar la película y, como has dicho tú, es un techo muy amplio, pero está bien tenerlo porque al final dices que es un drama histórico y punto, ¿no? Es una película sobre el cambio y la misma película va cambiando. A veces tiene como un género más incluso bélico, carlistas y tal, luego va pasando a un punto más familiar, doméstico, para luego convertirse en algo más aventuresco. De una gente que vivía en una época en la que normalmente no salían de su entorno, como mucho 15 kilómetros cuadrados. Y esta gente de repente pues viaja por toda Europa, ¿no? Hombre, obviamente los personajes tienen sus raíces en Alzo y eso está muy presente en la película. Tampoco quiero hacer aquí ningún spoiler, pero yo diría que es incluso importante en la película. Crear historias que tengan una parte, sobre todo, pues eso, de comunicación universal. Obviamente, como somos de aquí, pues la mayoría de nuestras historias pues pululan por aquí, ¿no? Pero Andilla, hay que decirlo todo, es sobre todo en euskera, pero se hablan 6 idiomas. Pero bueno, realmente son 4, pero nos gusta decir que son 6 porque se habla sobre todo en euskera, porque la relación entre los personajes principales es en euskera, pero luego cuando viajan a Madrid, cuando interactúan con la gente en Madrid, pues hablan en castellano, luego se van a Francia y lo mismo en francés, en Inglaterra lo mismo en inglés, y luego hay una frase en portugués y una en árabe. Entonces,
realmente es como 4 idiomas, pero bueno, me gusta decir que 6 por la gracia. También estamos muy contentos de poder hacer lo que sea y aportar eso. Que bueno, ya es que no, pues en nuestro idioma todavía pues no hay, aunque hay una serie de trabajos muy importantes, pues todavía digamos el número de filmografía pues digamos que todavía es corto, ¿no? Sí que creo que tiene sus pegas, sí, también discutes mucho y bueno, a veces es difícil porque a veces tienes que ceder, otras veces te convencen y luego te das cuenta que tienes razón y bueno, hay una serie de circunstancias que se dan en la codirección, ¿no? Pero también tiene muchas ventajas y es que tienes como 2 personas pensando, 2 o más, en nuestro caso más. Repartes la presión, tus días un poco más flojos, pues el otro está ahí. Bueno, y sobre todo a estas alturas de la vida ya es nuestra forma de trabajar. Es decir, Moriarty empezó con la idea de hacer unos cortos en los que nos íbamos rotando en los puestos, muy colaborativo todo, y esa filosofía 16 años después la mantenemos, ¿no? Entonces en nuestros proyectos más importantes, en los largos siempre hemos codirigido y yo creo que vamos a seguir trabajando así. Y yo solo para añadir una cosita, es que hace que los trabajos sean mejores. En nuestro caso, En nuestro caso. Enriquecedor, digamos, ¿no? Sí, yo creo que un día es mejor de lo que hubiera sido en un proceso habitual de un director, o sea, con nosotros, no digo otro director, nosotros individualmente, claro, no haya... Y también lo habríamos terminado antes. Pero bueno. esta peli realmente tenía muchos retos, uno de ellos era la recreación del gigante. Bueno, gigante, una persona alta, o sea, en el fondo no es un personaje mitológico que medía 8 metros o 26, sino que era una persona que era mucho más alta de lo habitual, que llegaba a medir 2 metros 42 y obviamente no hay actores que midan eso, casi no hay personas en el mundo que midan eso, ¿no? Tampoco nos gusta desvelar mucho un poco los trucos porque si no la gente ya está pendiente de eso, pero sí que podemos decir que es una combinación entre efectos digitales, efectos ópticos, la mezcla de todo es un poco de donde surge el gigante. Y lo que funcionaba a veces no funcionaba otras veces, entonces era algo como que no le cogimos la medida, yo creo que ni hasta el último día, porque de repente cambiaba el fondo y algo que otro día era prácticamente igual o parecido, ya no funcionaba. Es que la idea es que veas al gigante y ya luego te olvides de que es un gigante. Yeah. O sea, es un gigante, pero que te olvides del truco, de estar mirando. Ya. ¿Esto cómo han hecho y tal? Sí. Bueno, Pascal está con nosotros con él desde que empezamos prácticamente. Sin duda le da un empaque que hace que la película suba de nivel. El rodaje fue duro y estamos muy agradecidos al equipo técnico que creo que hacen un trabajo excepcional, pero fue algo, bueno, durísimo, ¿no? Las condiciones no fueron nada fáciles y es increíble que hayan hecho en esas condiciones ese trabajo. Y para nosotros ahora mismo, después de tanto tiempo en la sala de montaje y cuando ya de repente pues, enseñas tu película, pues es una situación muy fuerte, porque es lo que se dice siempre, pero es como cuando dejas a un hijo que se vaya y viva solo y haga su vida, yo no sé qué es eso, pero sí tienes la sensación que de repente ya no lo controlas, ¿no? El 20 de octubre, el 20 de octubre en los mejores cines. Por intuición, puede que tenga un recorrido parecido, digamos, de público de Lorea, igual un poquito más incluso porque es una película que, bueno, es una producción importante, eso también bueno, atrae a la gente, o sea, quiere ver un poquito gigante, tal, de época, un poco de aventura, tal, eso a priori tal sí puede atraer, que gustara a crítica y público, ¿no? Eso es algo más general, pero bueno, como esa es la carta de los Reyes Magos. A mí me gustaría que Donosti saliera fuerte, me gustara, ya veremos, porque el presidente Loreak fue muy claro, Donosti salió fuerte, fortalecida y eso fue un empujón muy importante.
Bueno, pues nuestro siguiente proyecto es algo que parece que ya está en marcha y es a nivel de producción y demás, parece que ya contamos con la financiación y algo muy extraño, pero sí, va a ser como acabar esta y empezar con la siguiente. Y es un proyecto que vamos a dirigir 3 directores, ya el triple salto mortal. José María Buena, que hasta ahora está un poco como llevando la batuta del nuevo proyecto, y vamos a incorporar más tarde, bueno, ya nos estamos incorporando Aitor y yo, y es una historia que transcurre en la posguerra de la Guerra Civil Española. Es una coproducción con Andalucía, que transcurre íntegramente en Andalucía, y bueno, todo surge de un documental que coprodujeron nuestros socios de Ilusol, que se llamaba 30 años de oscuridad, que era la historia de los topos, de la gente que se escondía en sus casas para que no les atrapase el régimen franquista, y bueno, pues Mari tuvo la idea de adaptar eso a la ficción. Hay un guión que nos ilusiona mucho, creemos que es una película potente y si todo va bien, y parece que sí, rodaremos el próximo año, 2018. Así. Algo raro a nosotros, pero sí. Ha leído el guión, le ha gustado mucho y quiere participar. Bueno, para nosotros será nuestra primera opción, es un actor muy bueno, luego tenemos que ver. Cuando dejas de grabar. La récord. A ver, yo soy fan de Indiana Jones, por lo tanto te diría la trilogía Indiana Jones. Eso por un lado. Yo te lo tomo como uno, ¿vale? Vale. El hombre que pudo reinar. Me encanta. Y luego igual te diría Vértigo. Ahora mismo Vértigo. Porque pues, acabo de salir, pues la semana pasada estuve en la exposición de Hitchcock y tal, y bueno, que puedo cambiar igual otra vez, veas lo que te digo, pero esas 3 te diría y me quedaría tan pancho. Mi oficial es Apocalypse Now, que me encanta. Es una peli que he visto miles de veces y puedo volver a verla y me parece una maravilla. Como todo el Coppola de los 70, que buenas películas que hizo en 10 años, que es como increíble. Me gusta mucho Scorsese. La primera vez que vi Casino fue como un poco una sensación de déjà vu, que cada vez disfruté, pero con el paso del tiempo es una película que me ha ido ganando mucho. Así como uno de los nuestros tiene unas secuencias increíbles, pero como película en sí quizás me quedo con Casino. Y luego una película que siempre menciono porque me encanta, y así además meto a otro de nuestros directores favoritos, que es Breve Encuentro, de David Lean, que me maravilla esa película. Valoro mucho más a David Lean después de hacer nuestra pequeña superproducción. Aquí valoras también lo que es dirigir una producción grande, ¿no? Que dices, o sea, no perder la perspectiva de lo que estás haciendo y que al final hay mucho envoltorio, pero que tienes que contar una historia, ¿no? Y que a pesar de todas esas cosas enormes que es capaz de hacer, pues es capaz de centrarse en historias humanas, y eso me parece que es algo. Y la hija de Ryan, que dice John, Ryan es una de las referencias que hemos tenido para la película. Sobre todo para el personaje de Martín, para que él entendiese un poco cómo piensa, la psicología del personaje y demás. Y luego la volví a ver aquí hace cuántos años. En el ciclo de... Sí, en el ciclo. Nosferatu. Sí. Yo lo vi en Nosferatu. Y Sí. me dejó A mí me encanta esa maravillado, película. o sea, Es que la peli, eso lo hemos comentado David muchas Lean, veces, un peliculón. David Lean le dieron muchos palos.